Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Estamos en la recta final de la campaña. La campaña termina con el movimiento el día jueves. El día domingo terminan con el voto, pero solamente el medio término. Estamos con la actual diputada provincial, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Karina Nieto. Diputada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Paulino, y buenos días a todos tus oyentes, a toda la audiencia. Estamos en los minutos finales, por decir minutos, por decir de una forma, de una jornada que la veo cansada. Veo que la he visto trabajando muchísimo, tratando de comentarle a la gente algo que parece que no se entendió bien en las PASO, ¿no? Sí, estuvimos recorriendo todos los barrios de Río Turbio, encontrándonos con distintos vecinos, con asociaciones, e intentando un poco esto que vos decís de explicar esto que por ahí no se entendió tanto para las PASO. Te digo, o sea, hay que ser sincero, fue una explicación de ida y vuelta. Nosotros intentamos explicar un poco lo que quisimos la primera vez y los vecinos y las vecinas intentando explicar también un poco cuáles han sido sus posturas, el por qué algunos no han ido a votar, el por qué algunos han acompañado a otros candidatos. Así que bueno, enriquecedor el transcurso de estos días y este andar por los barrios. Creo que también es una manera de emprender el camino que por lo menos en el caso mío me queda de esta gestión. Porque bueno, a veces pareciera que no tenemos cosas adelante de nuestro y no las vemos, así que bueno, la verdad que muy contenta del recibimiento, del acompañamiento de todos los vecinos y vecinas, del intercambio por sobre todo. Porque independientemente del resultado de este domingo, que las encuestas dicen que más o menos se podía repetir la historia de las PASO, lo cual de los 3 diputados de Santa Cruz entraría uno de cada lado, si se repiten las PASO, ¿no? Porque la modificación de voto no haría que se cambien los lugares, es decir, nadie sacaría 2 diputados de los 3. La modificación, el acercamiento y aún dando vuelta a la elección terminaría igual en 1, 1 y 1, lo cual hace pensar que la discusión son los 2 años que vienen. La discusión nacional son los próximos 2 años y la discusión también territorial, que es donde dos candidatos, donde Reyes y Vidal quisieron poner las cosas, ¿no? Las cosas quisieron ponerla en la discusión municipal y en la discusión provincial y no en la discusión nacional porque, ayer en franca violación de la veda electoral se anunció una proveeduría en 28 de noviembre. Los precios no se bajan con una proveeduría, los precios se bajan discutiendo en la Cámara de Diputados el control de precios, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que vos decís de que han puesto la discusión en el nivel provincial y claramente para mí tiene que ver con que uno de los dos no termina de entender qué es lo que se discute a nivel nacional y que esta elección es nacional. Además de sus ambiciones personales a poder eventualmente en 2 años más ser el candidato votado en la provincia, y por otro lado la otra persona sabe que no puede hablar de qué se hace en el Congreso porque sería obviamente apuntada para ver a qué se dedicó y qué hizo este tiempo, y la verdad que le iría muy mal si le tuvieran que pasar una radiografía de qué es lo que estuvo haciendo. Entonces bueno, sí, es cierto, se dedicaron a provincializar la campaña y ese fue uno de los ejes, digamos, de conversación y de discusión con los vecinos. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una elección nacional y de definir políticas para todos los argentinos y las argentinas, no solamente para los santacruceños. Se complica con estas personas, iba a decir con estos personajes, pero no quiero. Siguen siendo personajes de la política. Sí. El día viernes me hizo una nota a la 1 de la tarde el Cholo Gómez Castañón, periodista, de una radio de Uruguay para Radio Colonia, y mirá la preocupación de un periodista que él es de Santa Cruz, se fue hace 50 años, me dice, porque nos conocemos periodísticamente por otros programas, me pregunta qué sentimos acá cuando en Glasgow la cumbre del cambio climático dijo para el 2050 no hay que sacar más carbón, no hay que quemar gas, no hay que quemar petróleo.
Digo porque esta discusión al gremialista del petróleo es una discusión nacional. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué, cerramos? ¿Qué hacemos? Como vos decís... O sea, hay una discusión nacional que hay que darla. Yo no he escuchado que él amplíe qué es lo que piensa al respecto. Sí vi por ahí alguna publicación, alguna de estas propagandas, flyer que le dicen ahora, en el que decía una ICRT merece una ley en serio, una cosa así. Pero a él no lo he sentido, en lo particular, hablar para nada al respecto. Y si vos, que vos tenés buena memoria, te acordás, cuando tuvimos la oportunidad de venir con Kaki, en una de las oportunidades que vinimos, charlamos un poquito al respecto y yo dije que no desconocemos la cuestión ambiental. Sí, perfectamente. No estamos para nada por fuera de lo que los convenios internacionales, los acuerdos y la visión humana del mundo tiene proyectado para la reducción de las distintas emisiones hacia la atmósfera, cómo disminuir todo el impacto sobre el ambiente. No lo desconocemos para nada. De hecho, yo no recuerdo si lo dije acá o lo compartimos cuando nos tocó poder pasar por los distintos sectores en la empresa junto con Kaki, que no alcanzamos a ver a todos, pero en uno de los lugares donde estuvimos, dije también clarito, esta cuestión no cierra hoy. Nuestro compromiso internacional, que de hecho Argentina participa de este compromiso, no es para hoy, tiene una proyección. Y una de las cosas que plantea es no trabajar en nuevos proyectos de este tipo. Nosotros ya tenemos un proyecto finalizado y que nos da, por sobre todas las cosas, la posibilidad de que al ponerlo en funcionamiento, entre otras cosas, se puede proyectar de la mano de un polo industrial para la zona. Claro, y que con el tiempo, que creo que eso lo hablamos, si eventualmente nosotros tuviéramos suficiente peso en el porcentaje de contaminación, que no lo tenemos, porque de hecho los grandes países contaminantes no están dentro del acuerdo, ni de la charla, ni del debate. El día de mañana cambiaremos la fuente, el día de mañana, cuando nosotros tengamos alternativa de trasladar el trabajo de los compañeros de la empresa hacia otras posibilidades en un muy buen polo industrial. Habría que pensar quién hizo posible esta usina, porque la usina primero tiene una serie de condiciones que hace que muchos de los gases contaminantes precipiten en la torre de 120 metros. Pero hay otro tema. Lo que dice esta cumbre de Glasgow es que es muy probable que nadie nos compre carbón. Por lo tanto, nosotros tendemos a quedarnos sin mercado para el carbón. Chile dice que del 2040 va a traer al 2030 la supresión de toda utilización del carbón. Ahora, nuestro problema es que si no tenemos la usina tenemos que vender el carbón. Y si el problema es que nadie va a comprar carbón, nuestra cuestión es que la usina se ponga en marcha lo más rápido posible. Y esta usina, de la que todos hacen gala ahora, no fue una idea ni del macrismo, que no la quiso terminar, ni de este muchacho Vidal, que la verdad que no. O sea, a mí me parece, lo digo como rioturbiense, ya casi ni como periodista, sino como un tipo de acá, que no están diciendo obra de qué fue, y uno lo recuerda perfectamente, ¿no? Es decir, la usina ahora sí es una salvación, o sea, un destino inevitable, y eso es, no lo escuché hablar de ese tema, ¿no? Sí, y además de esto que vos decís, de quién lo pensó, de cómo lo pensó, yo le agregaría el para qué, y en el contexto nacional volvemos a esta cuestión de cómo fortalecer a veces nuestra soberanía, nuestra independencia en lo político, en lo económico y demás. El planteo internacional en cuanto a la reducción de los distintos gases y demás está hecho sin los grandes, como te decía recién, sin los grandes contaminantes participando de la charla.
y está exigiendo de los países menos desarrollados, los que están en vías de serlo o camino a, un ajuste quizás importante de sus propias contribuciones al ambiente en este sentido. Y cuando vos te vas alejando un poquitito, te das cuenta que pretende, por un lado, seguir manteniendo la supremacía de los países de mayor poder en detrimento de los que están en vías de desarrollo y quedarán eternamente en vías. Entonces nosotros pretendemos de alguna manera, al menos sentándonos a la charla y viendo de verdad, porque de verdad que también tenemos un interés real en poder dejarle un buen mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que siguen. Lo tenemos prestado de ellos, no somos dueños ni lo hemos heredado, sino lo tenemos prestado de nuestro futuro. Nosotros al menos estamos en esta charla y con este nivel de conciencia, pero dentro de esta filosofía ellos van a seguir siendo los poderosos, les va a seguir dando lo mismo, se abren de los acuerdos y nosotros seguiremos en este intento de cumplir de alguna manera eternamente en vías de. En vías de. Hay una cuestión política de fondo muchísimo más importante de lo que nosotros quizás a veces podemos analizar y ver desde un pueblito chiquito en el sur del mundo. Lo que pasa que, porque más que seamos el pueblito chiquito en el sur del mundo, esa es una mina carbón, y esa es una central que funciona o está hecha y soñada para funcionar a carbón en el medio de todo esto. Entonces hay que ver el punto medio, hay que buscarle la vuelta y hay que darse cuenta también que vinieron a dejarnos casas, autos, bolsones de comida y un montón de otras cuestiones, ayudas financieras y otras cosas más, pero nadie nos vino a, por lo menos de ese lado, a hablar de nosotros. A discutir el futuro, porque faltan 30 años para que eso ocurra y yo en 30 años voy a tener 85 años, 87 años, jubilado. En su caso probablemente también esté jubilada dentro de 30 años, sin lugar a duda. El problema es que yo dentro de 30 años voy a tener un hijo de 40 años, voy a tener un nieto de 30 años. Y esos tipos van a estar en la flor de la vida. Mi hijo va a estar en la flor de la vida, y mi nieto también en la plenitud, y que no haya un futuro. Por eso la trascendencia de la discusión de los temas nacionales en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, una vecina, una vieja que barre, estará diciendo: ¿y a mí qué me hablas de la emisión de carbono? Bueno, podemos hablar de otra cosa, de los terrenos. Durante el macrismo o vidalismo que ha pasado antes, a Río Turbio lo dejaron sin el plan de 50 viviendas, sin el plan de las 68 obras adjudicadas y comenzada a construir, sin la escuela de las hermanas, licitado y adjudicada la obra, sin el ingreso a Río Turbio, licitada y adjudicada la obra, y sin terminar la central termoeléctrica. Digo porque ahora parece que mucha gente se olvidó, y esas discusiones son nacionales. No pasa solo por un partido, sino una discusión nacional. Al Río Turbio le acaban de aprobar en el Senado de la Nación, la senadora Ianni, se lo comentaba al diputado, a usted, a Mazú y al intendente. Tiene media sanción, ahora tiene que ir a diputados. Si se pierde diputados, ¿será así? Mirá, Paulino, esto honestamente, si se pierde diputados, nosotros vamos a tener que estar desde el 15 de noviembre al 9 de diciembre sentados en la puerta del Congreso, hablando con cada uno de los diputados que hoy son todavía parte de la Cámara, a ver si ayudamos a los compañeros diputados que sí están de acuerdo con poder darle curso a este proyecto. Tenemos que ir y sentarnos y explicarles de a uno por qué es importante para nosotros. Al menos hacer el intento, porque sabemos que a veces uno va a dar explicaciones y poco les importa de verdad, solo se oponen por oponerse. Va a ser bastante difícil si los que llegan a la Cámara no son compañeros, no son de este proyecto, no son del Frente de Todos y no entienden la importancia de algunas cosas como las entendemos nosotros. Costó muchísimo igual el tema en el Senado, no es un chasquido de dedos y los proyectos salen y se aprueban. Tuvo mucho trabajo de fondo, hemos articulado con la municipalidad, con todo el equipo de la senadora en su momento, con la gente de catastro de la provincia, del registro de la propiedad de la provincia. Tuvimos que ver
muchos expedientes viejos por las nominaciones originales de muchas de esas tierras. Trabajó mucho Pablo Llanos acá y los chicos de tierra de la municipalidad también. Fue un trabajo en conjunto importante y que lo pudimos ir sosteniendo de manera permanente a comparación de otras localidades, porque después hemos estado en contacto con la senadora y nos dice es una pena no haber podido hacer lo mismo con un montón de otras localidades que están en una situación similar, pero necesitaba de este trabajo. Y son esas cosas que a veces uno no ve, pero que están atrás de estos grandes logros. Y bueno, como preguntabas recién qué va a pasar, y yo creo que si no se da la posibilidad de que compañeros del Frente de Todos estén en el próximo Congreso lo suficientes como para que haya un quórum propio, después del 14 deberíamos ir y sentarnos y de verdad intentar lo más que se pueda en el transcurso de ese mes convencer a todos, porque después del 10 de diciembre las cosas se van a complicar. La pandemia fue una tragedia sanitaria, fue una tragedia para la vida de la gente, y en la política, a los gobiernos oficialistas también les fue una tragedia electoral, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y hablemos de la provincia de Santa Cruz, porque los candidatos a diputados nacionales van a representar a la provincia de Santa Cruz. Eso ha hecho seguramente que uno deje de pensar en la construcción, porque estábamos preocupados por cuidar la vida. ¿Usted cree que va a hacer falta un cambio? Hablo de la política provincial. No porque los que estén haciendo esté mal, ni los funcionarios estén equivocados, sino que hay que modificar un plan nuevo para salir o recuperar los 2 años perdidos. La gente, por ejemplo, un mensaje me dice, todavía seguimos con los problemas de los remedios. Y no es por falta de pago, sino que los laboratorios no entregan, que uno va a comprar un remedio y se viene dentro de 20 días. Esas cosas que no se entienden, pero que a la gente le pasa, y no es un problema de plata, es un problema que el medicamento no está, que me dicen que se lo recuerda, que le pida, ¿no? Porque en realidad uno lo sabe porque eso está pasando. ¿Será necesario rearmar una estrategia política? A nivel nacional ya lo hablan de, repito, no porque estén mal los funcionarios a nivel nacional, sino porque tienen que modificar la estrategia, porque la gente hizo pagar el precio, aunque podría ser uno pensar que es ingrato, del año y medio encerrado, ¿no? Sí, esto es como todo, Paulino. A veces son las personas y a veces es como tienen proyectado trabajar. Y en esto lo de la estrategia política. Quizás el mismo grupo de personas con una nueva estrategia podamos terminar lo que nosotros proyectábamos hace 2 años atrás. La realidad es que algunas personas, algunos vecinos y vecinas quizás hasta escuchándolo digan, uy, otra vez, porque llegamos hasta ese punto ya ahora, de decir pandemia y otra vez. No es una excusa. No es una excusa. Y eso nos ha cambiado todo. Todo. Entonces, el replanteo tiene que hacerse, y para mí tiene que hacerse en todos los ámbitos, no solamente plantear la estrategia política, sino que como en el, o sea, desde el hacer, sino que la estrategia política debe incluir también al que hace. Y en algunos casos será necesario de esa manera. Yo en lo personal me he replanteado muchas cosas en estos días. Ha sido difícil encontrarme de verdad con cuestiones que, a ver, yo lo tengo que confesar, yo decía, no puede haber pasado esto en el mismo lugar donde yo vivo y no haberme enterado. Claro. Y es el contacto con la gente, el contacto cotidiano con los vecinos y las vecinas. Parece que no, pero estar encerrado, tener horarios limitados, no todo el mundo maneja redes. Yo decía la vez pasada, todo el mundo tiene mi teléfono, nos conocemos todos. No, ya no nos conocemos todos. No, y uno terminó enojándose en la pandemia. Algunos nos tocó quedarnos trabajando, y en un momento decía, bueno, está bien que los otros compañeros que tienen una situación de riesgo no vengan a trabajar. Pero me ha pasado más de una mañana, cuando nosotros hacemos una reunión antes de salir al aire, a las 8 de la mañana hasta las 9, de enojarnos y decir, che, que vengan a trabajar, porque al final cobramos lo mismo. Nos dimos cuenta al ratito
que lo que estaba pasando es que nos estábamos enojando entre nosotros mismos por una cuestión que tenía una clara justificación de por qué no venían los amigos y los compañeros, porque su situación era distinta sanitariamente a la nuestra, por eso era conveniente que no vinieran. Pero eso pasó, y si lo pasó con tipos que tenemos un nivel de información, porque leemos mucho información, ¿qué le pasa al resto de la gente, ¿no? Que no lee tantos diarios ni tantas cuestiones? El enojo se hace más terrible, ¿no? Sí, además de las consecuencias propias de la pandemia. Me tocó viajar para acompañar al diputado, al intendente y también al diputado Mazú hace poco, a viajar a Buenos Aires un par de días a realizar unas gestiones, que fue cuando se pudo destrabar el tema de las 50 viviendas. Y me llamó, no es que me llamó la atención, sino que me dejó un sabor amargo ver locales en Buenos Aires de más de 50 años cerrados, ni siquiera con la intención de ahora, en esta especie de primer parte de la pandemia, porque no es una post-pandemia total, volver a levantar persianas, cerrados, lugares históricos. Entonces esto que vos decías hace un rato, del enojo, sumado a lo que hablabas antes también de si vamos a necesitar replantearnos, sí, hay cosas que nos ha dejado esta pandemia, que nos han marcado de determinada manera como pueblo argentino, que tienen que ponerse sobre la mesa por sobre todo. A veces hablamos para todas las campañas, de educación, salud, trabajo, seguridad. Estas cuestiones son como cosas constantes. Siempre falta un poco más. Siempre falta un poco más, siempre falta un poco más. No son cosas que se lleguen, son pocos los países que eventualmente tienen un excelente sistema de salud y nadie se queja, un excelente sistema educativo y nadie se queja, o un porcentaje altísimo de la población ocupada. Son cuestiones internacionales, no nos pasan solamente a nosotros. Pero en esta etapa en particular, y hablando de la pospandemia, esta cuestión del trabajo es transversal a todo, y creo que una de las primeras cosas a poner en la pila de cosas que hay que discutir y que hay que resolver. Y como decíamos hace un rato, se resuelven en Nación, se resuelven en el Congreso, con medidas que vayan de una manera o de otra aportando a que pueda irse construyendo no un futuro lejano, sino respuestas inmediatas o bastante próximas para ir pudiendo generar trabajo genuino. ¿Alternativas en el medio? Sí. Si no, volvemos a entrar en la discusión de si plan, sí, plan, no, bueno, y cómo lo ve la oposición. Pero hay un tema con eso. En el mientras tanto hay que sostener. Por eso, hay un tema con eso, diputada, de los planes, porque la derecha, el macrismo, y en Santa Cruz el vidalismo también proponen la eliminación de los planes. Ayer en su encendido discurso, Vidal decía que hay que eliminar los planes. La derecha también, Reyes dice lo mismo, Vidal a nivel nacional dice lo mismo, hay que eliminar los planes. Ahora, cuando dicen eliminar los planes tienen nombre y apellido, no son una entelequia. Es gente a la que quieren eliminar. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno intenta mejorar los planes, porque no hay una salida laboral inmediatamente. Si usted me cuenta que fue y vio negocios que son del consumo, que están cerrados, imaginémonos lo que le está pasando a negocios de la producción, que están cerrados. Entonces, no es que mañana todo el mundo vuelve a trabajar. Trabajar en el mejoramiento de los planes, en poner plata, en discutir con el fondo de qué manera se inyecta plata, pero no la eliminación. Me parece que ahí hay una gran diferencia entre decir, vamos a eliminarlo cuando tengamos la posibilidad del trabajo, pero mientras tanto, o usted piensa que hay que eliminarlos directamente. No, para nada. Como dicen ellos. No, para nada. Ojalá, o sea, si ellos tienen una manera mágica de crear trabajo genuino para poder eliminar el total de los planes, yo los aplaudo. No es algo que uno no quisiera, al contrario, todos quisiéramos tener la posibilidad de que todas las personas que tienen un plan tengan un trabajo como corresponde, un trabajo que los dignifique. La realidad es que esas chances en este momento actual no están dadas. Hay que empezar a poder darle una mano a todos los que están generando alternativas de trabajo
a través de microemprendimientos o de pymes o de distintos emprendimientos personales, pero que a la vez se amplían a cierto grupo de personas, a través del estímulo a distintas empresas, a todas las alternativas de trabajo que se pueden ir dando. Hay que ver cómo nosotros les damos una mano para que puedan concretar lo que necesitan, porque a su vez van a ser replicadores de poder ellos darle una mano a alguien más y empezar a tomar gente. Pero en el mientras tanto hay un montón de argentinos y argentinas que están en la lona. Charlaba con Miguel del Pla de eso, si que está en la antípoda del pensamiento, y dice, ¿cómo van a eliminar los planes de Si trabajo? uno viniera de la nada y corta todo, ¿dónde quedan todas esas personas? A mí me gustaría que ellos de verdad se sentaran con alguien que eventualmente tiene un plan. Porque lo que van a decir es, no, pero esta persona dice no quiere un plan, quiere un trabajo. Ah, pero le descubrieron... Claro. Sí, no quiero. No, pero es que seguramente quiere un trabajo. Y el que tiene un trabajo quiere que le alcance para la canasta básica. Claro, y eso pero es así. nosotros también queremos un trabajo para esas personas. Ahora, en el mientras tanto, ellos se ponen en una firmeza tal al hablar de los planes y de que tienen que ser eliminados, que la verdad que yo los miro y me asustan. Los escucho y me asustan. A mí periodísticamente también. No me extraña igual. No. A ver, hablando de la oposición. Son de derecha. Terminó la elección anterior y presentaron el proyecto de eliminación de las... ¿cómo se dice? Ay, ahora no me sale. ¿A nivel nacional? Sí. ¿De las retenciones? De las retenciones. Sí, bueno, ahora se eliminaron en Santa Cruz el 1% de la cuestión pesquera y eso mejora. Pero charlaba con Miguel del Pla, candidato, y no le van a decir que es kirchnerista ni cerca de eso, y hablaba sobre Vidal y esto, que, bueno, tiene una visión sobre Vidal, lo que pasa en la Cera, en la zona norte, y con el trabajo, porque ellos son militantes básicamente obreros. Le dije, hay que eliminarlos. Me dijo, nosotros estamos proponiendo otra cuestión, un seguro de desempleo, no eliminarlo, es decir, tiene que haber una mejora para que esa gente tenga un mejor aseguro, pero no se pueden eliminar los planes porque no hay trabajo. El problema es que no hay trabajo. Ahora, no lo pueden acusar a Miguel del Pla de kirchnerista. Si hay una cosa que de eso no lo pueden acusar, pero hay un análisis que está en las antípodas del pensamiento de Cambia Santa Cruz y de Ser Santa Cruz. Ayer lo propuso, eliminación de los planes. Es decir, ¿y qué vamos a hacer con toda esa gente? O sea, ¿qué le decimos a la mamá que está escuchando? Que al hijo esos 17.000, 18.000, 20.000 pesos que recibe no los va a recibir más. ¿Por qué? Porque hay que eliminarlo. O sea, porque es indigno, porque ya lo sabe. Ya sabe en qué mundo estamos. ¿Y qué le vamos a agregar? Más penuria, más dolor. Vamos a trabajar con el dolor de la gente. La política ahí está en falta. Me parece que esa falta de argumentos serios de ese lado periodísticamente me preocupa, ¿no? Sí, a mí también me preocupa. El tema es que, bueno, volvemos a lo mismo. Las cosas que nos dejó la pandemia y en cierta forma esto de estar encerrados y con nosotros mismos, en algunos recrudeció ciertas maneras de pensar o de interpretar las cosas y a veces no hay con qué darle a eso, lamentablemente. Porque yo voy y les digo la verdad a algunas personas, a algunos vecinos o vecinas con los que hablo, y les digo, mirá, no hay alternativa ahora, esto se va a ir generando, va a ir saliendo de a poco, es lo que se está haciendo a nivel nacional, vamos por un emprendimiento, te ayudo a ver qué es lo que te gustaría, cómo podemos hacer, para eso sí hay algunos proyectos, algunos programas, vamos por este lado o por aquel otro, o por algún... Y me miran como diciendo, tomátelas. Y viene alguien y les dice, sí, porque esto lo voy a patear, te voy a hacer el plan a un lado, lo voy a hacer un bollo, lo voy a tirar a la basura y vas a tener un trabajo digno. Y creen que mágicamente las cosas van a aparecer de la nada. Y yo le tengo todo el respeto del mundo a quienes crean que pueda ser así, porque bueno, cada uno elige en qué creer de acuerdo a cómo siente adentro lo que el otro le está diciendo, pero la realidad es que no es una verdad absoluta, no es ni cerca, no está cerca, ni cerca de ser una verdad. Va a llevar un tiempo. Y además, volvemos a lo mismo lo que yo te decía hace un ratito.
en 2 años más vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de seguridad. Bueno, a nosotros por ahí no nos toca tan de cerca el tema de seguridad como le toca, por ejemplo, a Buenos Aires. Pero vamos a estar hablando de vuelta de trabajo, porque es una constante, porque la población se va renovando, porque los chicos van terminando la escuela, porque no todos se van a estudiar, o el que se va a estudiar y vuelve con un título también quiere ingresar a laburar. Siempre estamos hablando de que a alguien le falta, y de que a algo le falta educación, le falta salud. El tema es cómo nosotros nos proyectamos para ir dando soluciones, en qué lugar nos paramos. Y hoy nosotros nos paramos en el frente de todos, que ya ha demostrado de sobremanera que es el espacio que trabaja por estas alternativas siempre. ¿Cuántos hijos tiene, diputada? 1. Uno. ¿Dónde vive? Acá en Río Turbio. ¿Cuántas propiedades tiene fuera de Río Turbio? ¿Yo? Sí. Ninguna. ¿Y acá? 1. Mi casa. Para pensar por qué votaría en contra del pueblo. Se me ocurrió como referencia política decir los que están en contra del pueblo, entonces se me ocurrió preguntarle, porque si usted tiene su hijo acá, todo lo que tiene lo tiene acá, ¿por qué iría en contra de esto? Casi como una reflexión, pero tenía ganas de preguntárselo, no porque lo haya escuchado, sino porque me nace por lo que escucho los otros candidatos. En realidad yo periodísticamente no evalúo la opinión de la gente, porque la gente es libre de opinar lo que quiera. Evalúo los que se proponen para ver el contenido del discurso. Si un vecino dice, esto es una porquería, yo no digo absolutamente nada, es su visión. Si un candidato a diputado nacional dice, esto es una porquería, sí, explícame por qué. Explícame por qué votarían en contra los de esta lista, al frente de todos, si sería como prender fuego su única propiedad. Es decir, usted dejaría a su hijo sin futuro. Sí, nada. Es para conocer el nivel de compromiso. Esta ¿por qué? charla la hemos tenido con algunos trabajadores de la empresa en cuanto a quién acompañar y bueno, lo hablamos la vez pasada un poquito vos y yo también acá, en cuanto a lo que debemos recordar, obligatoriamente debemos recordar. Y es nuestro trabajo también y nuestro deber más que trabajo el poder recordarle o hacerles conocer. Hay algunos chicos que son más jóvenes y que si bien han visto lo que han pasado los padres o los abuelos, quizás no tienen el relato completo de lo que había atrás del que venía con la cara sucia y el mameluco puesto. Hay mucha historia en nosotros, en la comunidad, que no debemos tirar por la borda. Y si alguien está dispuesto a tirar por la borda, que se siente acá con todos nosotros, con cada uno de todos nosotros, a decirnos cuál es la solución alternativa. Estaba en una reunión los otros días de pioneros y antiguos pobladores y charlábamos con la concejal Alicia Jara, la reunión, y de pronto me di cuenta que yo hablaba como si fuera un pibe, ¿no? Porque en realidad ante los que estaban ahí era un pibe. Delante de quien estábamos charlando y con Alicia casi que éramos unos pibes hablando, hasta que alguien mucho más joven que nosotros, Nena Hansich, que era que estaba organizando la charla, dijo, bueno, pero ¿desde qué año? ¿De qué edad? Y de pronto nos dimos cuenta que los más jóvenes ya tenemos 57 años acá. Que no éramos ninguno. Y es que medio que nos amargamos un poco porque estábamos de tú a tú con esa gente. Pero esa gente seguía con la memoria diciendo las cosas que necesitamos, que es identificarnos con lo nuestro, con la gente nuestra. El conocimiento de que, y por eso la otra vez me tomé la licencia de decir la hija al zapatero, porque percibí que la gente necesita sentir quién diablos los va a gobernar, quién va a discutir sus cuestiones. Por eso le pregunto, o sea, ¿quién es la que va a discutir? Y va a discutir la mujer esta que tiene un hijo acá, que su casa, la única propiedad que tiene, la tiene acá, y que si esto va mal, le va a ir mal a ella, a su hijo. Entonces, el compromiso, ¿qué es lo que la gente reclamaba? No un reclamo ante un gobierno, sino que decía el reconocer de dónde somos y quiénes somos. Y eso es fundamental. Y yo lo noto en la charla con usted, lo noto en la charla, con el intendente, bueno, con el diputado Mazú, porque ha sido intendente, ha tenido otras funciones. Saber de la gente acá, he notado su militancia comprometida desde la historia, desde saber de dónde venimos para ir a dónde vamos. Y he notado a otros un poco más superficiales,
proponiendo la cosa repentina, es decir, si vos me seguís, acá hay un bolsón de comida, que hay una chapa, están repartiendo materiales con los camiones del municipio 28, es decir, la antigua política que es lo que nos ha hecho tanto más, ¿no? Sí, buenos oportunistas quizás. Yo esto que vos decís de dónde venimos y a dónde vamos y lo graficás muy lindo en esta cuestión de, y tenés hijos, ¿cuántos tenés? Desde ahí también es que nosotros tengamos este nivel de conciencia. Es una mezcla justa, o por lo menos en mi caso, y yo se lo he transmitido a Kaki, que es el que va a la cabeza y el que, si Dios quiere, después del domingo ya va a ser nuestro diputado por Santa Cruz. Esta mezcla, este equilibrio entre memoria y conciencia y proyección a futuro. Aparte, Kaki, diría Osvaldo Bayer, me permití decírselo en la cara, un mariplaya, un trabajador de mar y de playa, un tipo que maneja una grúa en el puerto, un tipo que se crió incluso con una familia prestada en Santa Cruz, como lo recordó, creo que fuera de micrófono, donde se terminó creando. Lo terminó creando cuando él quedó huérfano de madre, los padres del diputado Vázquez, pero eran chiquitos. Un tipo que sufrió muchísimo y que conoce Santa Cruz y lo que le pasa a la gente desde adentro. No se lo contó nadie. Y eso va a hacer a la defensa de Santa Cruz, me parece. Sí, y de todas maneras, independientemente de las cualidades del compañero, de sus características, del tipo de persona que es un ser excepcional. Y de las que pueda eventualmente más o menos tener yo y que puedan conocer los vecinos y las vecinas, lo que también nos define y que es importante para este momento en particular es el espacio al que pertenecemos y que defendemos. Y que a Río Turbio, en lo particular, le ha dado todo lo que tiene, desde el peronismo original y que nos constituyó en su momento como un polo de extracción minera, hasta después pasar por nuestra fundación, hasta los conflictos que hemos tenido después y que fueron salvados de la mano de Néstor Kirchner. Nosotros seguimos tras esas ideas de un hombre grandioso que supo pensar en ese momento para Santa Cruz, pero después para todo el país. Y creo que eso es lo que más nos define, independientemente de cuánto nosotros podamos sentir en lo pequeño la vida de cada vecino y cada vecina, que es importante, está bueno, porque no nos desvinculamos y porque podemos permanecer en contacto siempre con ellos y llevar su necesidad a algo que se concrete como una solución, o lo que están necesitando les llegue. Independientemente de eso, estar en este espacio que en algún momento encabezó el compañero Néstor y ahora le toca a la compañera vicepresidenta y a Máximo en la Cámara, que es el lugar para el que somos candidatos, es lo que termina de definirnos, es lo que nos termina de poner el apellido en este momento previo a estas elecciones. Somos del Frente de Todos con la convicción que supo tener el compañero, con esas mismas ideas y fortalecidos fundamentalmente en mirar primero por Santa Cruz. Tengo un oyente que es un correligionario y entonces me hace me dice una pequeña corrección. Los diputados no representan los intereses de la provincia, sino que esos son los senadores. Y me voy a permitir una pequeña disquisición con el correligionario. Las provincias no tienen la misma cantidad de diputados, es proporcional. La reunión de los estados argentinos en una república hace que cada estado ponga una cantidad de representantes para discutir los temas nacionales, pero siguen siendo representantes. Santa Cruz no tiene más de 5 diputados porque solo le corresponden 5 diputados por Santa Cruz y 3 senadores por Santa Cruz. Sí defienden los intereses de la provincia y sí discuten la cuestión nacional en la República, pero defienden los estados. Discúlpeme, correligionario, pero tenemos este tipo de discusiones filosóficas con algunos oyentes de semántica, porque me dijo, usted dijo que representan y no es así, y aparte me citan la Constitución y un montón de cuestiones. Pero bueno, son ese tipo de oyentes. Está lindo para los que están escuchando. Un programa tipo polémica en el bar. Claro, son los que están escuchando a usted con atención y con tanta atención que no me dejaron pasar que yo dijera representan los intereses de Santa Cruz. Pero bueno, compréndase que son, en definitiva, lo que van a discutir la política nacional
pero con la visión de Santa Cruz. Y la política nacional tiene que convencer a los restos de los diputados que voten el traspaso de las tierras de Río Turbio, perdón, de la Nación a Río Turbio. Tienen que votar la figura definitivamente legal que ya no se pudo hacer una vez de la empresa ICRT. Es decir, hay un montón de cuestiones que dependen de diputados y de senadores. Santa Cruz no elige senadores esta vez, pero sí se eligen en el país senadores en esta discusión. O sea, no es cualquier cosa. No, para nada. Porque en esta discusión, en esta charla que yo tengo, y recién pensaba en lo que tenemos, pensaba en mis hijos más chicos, pensaba en mi nieto, pensaba en esas cosas. ¿Qué pueblo le queda con una cumbre que dice en el 2050 nadie saca más carbón? ¿Qué pasa en 30 años? ¿Cómo perfilamos este Río Turbio que va más allá de si te regalo una heladera o una moto? Va en una discusión profunda, en serio. ¿Qué país queremos? ¿Qué modelo de país queremos? Ahora que Macri reconoció que todo el préstamo le pidió el FMI fue para pagarle a los bancos para que no se vayan, una confesión impresionante que merecería, bueno, aparte de ser reprobado, revisar la deuda entonces sobre la legalidad. Ahora sí, la razón de Miriam Bregman si revisemos el origen de la deuda, que es nocivo para el país. Ahora que han hecho esas discusiones, saber que no podemos volver a ese lugar. Para nada. Es el último lugar al que debemos volver. Yo creo que en ese sentido tenemos cierto nivel de conciencia como comunidad, por lo menos con este espacio político, los que han acompañado a Macri, porque yo no sé si, bueno, vos tuviste la oportunidad de tenerla acá sentada y entrevistarla, pero yo creo que de ahí se subió a la camioneta y se fue a Reyes. Sí, algunos me dijeron, ¿por qué no le decís tal cosa? Yo le dije, porque está en campaña y hay que permitir. Si yo lo hubiera invitado como diputada nacional, sí, pero está en campaña, hay que dejar que proponga. Ahora, la gente acá sabe lo que dijo la empresa. Claro. La gente sabe. Yo le pregunté algunas cuestiones que me dijo que no quería ampliar la grieta. Hay cosas que me dijo que no iba a responder, me lo dijo en el reportaje, ¿no? Me dijo, no quiero ampliar la grieta. Bueno, déjela, diputada. Déjelo. Lo que también me da la sensación periodísticamente que más que un triunfo, es un triunfo prestado de los otros. Creo que la gente se enojó con el gobierno actual y no fue a votar o lo votó en contra. Creo que tiene más que ver una inacción propia que una virtud de los opositores. Es una visión, ¿no? Creo que tiene mucho de que han perdido votos, no solamente... lo pienso yo, no hay algunos analistas nacionales que piensan exactamente lo mismo. De hecho es un análisis, ¿no?, a nivel nacional. Sí, concuerdo. Pero de todas maneras, desde ese aspecto, cuánto nos falta de trabajar en el derecho al voto, en nuestra participación ciudadana a través del voto real. Está bien que también es una alternativa eventualmente castigar con el voto. Pero, bueno, a veces terminan sucediendo cosas de la mano de cómo votamos que después no podemos revertir. Como espero que no suceda que para estas elecciones pase lo de las PASO y que nos quede un Congreso totalmente opositor al gobierno nacional, o sea, al Ejecutivo Nacional. Porque, como decía hace un rato, las cosas se van a complicar. Ojalá hubiera sido a nivel nacional también una cuestión de enojo, y tipo como un castigo, una llamada de atención, como muchos analistas interpretan. Ojalá. Y ojalá eso también eventualmente ahora, bueno, se corrija y el rumbo sea otro, y ojalá a nosotros nos haya servido como tirón de orejas para seguir buscando a ver estas cuestiones de seguir en contacto con la gente, que es con lo que hacíamos siempre, la manera en la que estábamos acostumbrados a trabajar y que perdimos un poco por la pandemia. Yo no quiero decir que todo, pero un poco por la pandemia. Y nosotros entonces vamos a ir encaminando las cosas un poco mejor. Yo prefiero de verdad pensar en que es así y no que es por mérito de que los opositores sean mejores de verdad. Usted no estuvo en la última sesión de la Cámara, ¿no? No participé por motivos personales.
No, me preguntaban si había estado o no. No participé por motivos personales que, bueno, surgieron justo la noche anterior. De hecho, había estado en las comisiones de esa semana y todo, pero bueno, no pude participar. ¿Dónde es el cierre de campaña? En Santa Cruz, del Frente de Todos. Tendría que escribirte en un ratito y confirmarlo, porque hasta... Porque escuché en dos lugares. Escuché en las dos puntas y no están cerca. Hasta ayer temprano era Río Gallegos. Y después Caleta. Y después a la tarde era Caleta, así que no te quiero dar por confirmado. Claro, por eso le preguntaba, digo, porque con las dos informaciones, de hecho lo leí esta mañana, en dos portales, dos lugares distintos. Digo, bueno, le voy a preguntar a la diputada cuando esté. Sí, y algunas localidades hacen su propio cierre, como el compañero Belloni, que también está convocando al cierre de campaña, así que... Bueno, lo que pasa que Belloni también juega su propia partida, lo cual lo juega dentro del espacio y eso no está mal. Sí, por supuesto. Es la manera, después de las últimas elecciones, no de estas de las PASO, sino de las anteriores, las generales anteriores, él se sumó a acompañar al gobierno provincial, independientemente de ser bastante crítico, y en estas elecciones en particular nos dio incluso la posibilidad de estar en Calafate para la apertura de campaña y de poder compartir desde ahí todos los que estábamos ahí, poder escucharlo a él manifestando el acompañamiento. Entonces es ¿cómo se dice? Va con lo que dice, es coherente, digamos, con lo que ha manifestado en su momento, y él dio justamente los por qué, tiene que ver con todo esto. Nosotros tenemos que seguir sosteniendo el proyecto a nivel nacional, el que nos supo poner en el mapa en algún momento, de la mano de que Néstor pudiera ser presidente, y que nos va a seguir dando cosas a Santa Cruz siempre y cuando podamos nosotros seguir firmes ahí. Si desaparecemos con el proyecto a nivel nacional, probablemente volvamos a ser el patio de atrás del país. Sí, también hay una cuestión que hay un montón de gente que se ha ido del Frente de Todos, que se ha ido al kirchnerismo, básicamente porque yo escuché en sus manifestaciones, dijo, nunca me llamaron. Ya fuiste diputado, ¿qué querés que te premien? Ya fuiste, ya está. O sea, hay gente que se ha ido con Vidal y que dice que es un espacio nuevo y que ellos van ahí porque no los han vuelto a llamar, es decir, porque no quieren irse de la política. Pero no quieren irse y están en la calle hablando con los vecinos. No quieren irse porque quieren que les den trabajo, que los contraten, que los tengan en servicio público, en Distrigas, que los nombren en cargos. La verdad que por momentos me alegra que se hayan ido. Porque la verdad que la política necesita y la estructura necesita una renovación. Sí, de todas maneras, creo que, bueno, hay cosas que por ahí a veces me gusta hablar con esas personas en particular y entrar en debate y poder charlarlas cara a cara. El Partido Justicialista, en estas elecciones en particular, como lo hizo en las anteriores, está en el Frente de Todos. Y mi familia, yo en lo particular, como un montón de otros compañeros, hemos sido siempre justicialistas, siempre peronistas, con convicción. Entonces, esto de irse o no irse, ya empieza a rayar la posibilidad de empezar a charlar otras cosas. ¿Qué tan convencido estás del lugar en el que estás? Claro, pero aparte la función pública tiene que ser siempre un honor. Uno tiene que ir a la función pública y cuando no está en la función pública tiene que volver a su trabajo orgulloso de lo que hizo o reflexivo de lo que no pudo hacer. Pero no se corta la participación igual, Paulino. No, pero cuando uno está pero convencido, no tiene que enojarse. Cuando vos tenés convicción, seguís participando del lugar en el que estás. Es como vos decís, volvés a tu trabajo, pero seguís acercándote, seguís militando, seguís sumándote a las actividades que por ahí pueda realizar, al que le toca estar. De acuerdo, no te digo que estés en todas, pero... Y se sigue participando desde las cuestiones cotidianas, desde las juntas barriales, las comisiones de padres. No siempre se participa políticamente y marcando las convicciones desde un sillón. Yo lo digo desde la experiencia personal. Lo acompañé al intendente Mazú, tocó perder las elecciones, volví a mi trabajo, él tuvo su trabajo,
Después él ganó las elecciones, yo no volví a su gabinete, él ganó las elecciones y como un año después me llamó y nunca sentí, y lo he charlado con muchos que ahora están con Vidal, gente de 28, sobre esa orfandad. Le dije, nunca sentí la orfandad. Siempre sentí que a uno lo llaman para cumplir una función y hay un momento en que el que te llamó te dice, ahora no te necesito. Y eso no habla mal de vos ni del otro, solamente el servicio al pueblo. Si no, no se entiende. Y yo he discutido con gente que no quiere volver a trabajar. Y conozco gente que no ha querido volver a trabajar, que fue funcionaria y sigue viviendo a costilla de que alguno te quedó un trabajo, alguno... Y la verdad es que, gracias a Dios, uno tiene amigos. Cuando renuncié en el 2018 al municipio, porque entendía que no era el gobierno de Atanasio el que estaba ahí, y volví a la radio, me llamaron, incluso gente a nivel provincial me dijo, ¿necesitas un trabajo? No, yo tengo trabajo. Uno está orgulloso de lo que es. No sé por qué algunos entienden que eso no es así, que vos tenés que seguir prendido. Usted cuando deje de ser diputada, ¿a dónde va a ir? Probablemente al hospital y a la UMPA si me reciben de brazos abiertos. ¿Y usted va a sentir que fracasó por eso? ¿Usted va a sentir que fracasó por eso? No, para nada. O sea, Estamos en un lugar que nos tocó, en el caso mío, que nos tocó por elección de un montón de vecinos, por la voluntad de un montón de vecinos y vecinas. Y si el día de mañana esos vecinos y vecinas quieren que sea otra persona el que ocupe el lugar, está muy bien. Lo que nosotros no debemos hacer es desvincularnos, y vuelvo a lo que te decía hace un rato, tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con seguir participando en otros ámbitos, pero además tiene que ver con dejar el ego de lado. Si vos pones el ego por delante de todo, y ahí tenés. y después te vas a decir, a mí no me llamaron más. Pero A mí, usted, claro, usted a se, mí no me llamaron más. usted se formó para otra cosa, no se formó para diputado, usted estudió otra cosa. O sea que va a volver a su trabajo contenta porque fue lo que usted soñó de chica. Su propio trabajo, es decir, la verdad que yo no los entiendo. Y ayer los escuchaba, decía, pucha, con algunos he hablado personalmente, pucha, qué raro que no haya reflexionado respecto a que Bueno, no podés seguir viviendo de la en política. ese sentido, bueno, lo que pasa es que yo tengo eventualmente la bendición, la fortuna de haber elegido una carrera que amo, independientemente de que, bueno, ahora no la esté ejerciendo. A veces pasa, y en muchos casos pasa, que, bueno, no es por justificarlos, pero no todos se dedican a lo que les gustaría. Y No, bueno, claro. cuando de repente tenés alguna de estas alternativas, nada. Después volverte se te complica un poco más. Diputada, la verdad que no sé si hablamos de política, hablamos de la vida, pero yo creo que estamos en un punto que la gente, o entiendo, o no la gente, no voy a decir la gente, pues una torpeza periodística, los que escuchan este programa, entiendo que les gusta más saber de quién se trata, quién es la persona la que dice que me va a votar leyes que me modifiquen la vida. Y de eso me gusta hablar, y con usted me siento muy cómodo hablando de eso. Porque aparte conozco la familia, nos conocemos, como me conozco con un montón de gente que somos del mismo pueblo, ¿no? Sí, te agradezco, Paulino, y bueno, esto que vos decís de quieren escuchar, probablemente muchas de las personas que están escuchando tengan que ver con nuestros más sentidos afectos, porque el que está acostumbrado a escuchar nacional, la mayor parte de los que están acostumbrados a escuchar nacional, tienen que ver con nuestros antiguos pobladores, con las familias fundadoras del pueblo, porque hemos vivido, hemos crecido con Claro. Nacional. Entonces nos es cara a nuestros afectos. Pero independientemente de este grupo de personas que puede incluso conocerme sin que me ponga a hablar a través de un micrófono, está bueno llegar a esas otras que se van sumando a ustedes de a poquito, con el tiempo, que vienen de otros lugares, que no me conocen, que tampoco me han conocido en su momento cuando trabajaba en el hospital, porque el hospital lo que me daba la posibilidad es, a través de mi profesión en particular, de conocer muchas familias recién llegadas en su momento, y que aún hoy recuerdan, y ya hace casi 8 años que no estoy ejerciendo, que aún hoy recuerdan ese momento y me siguen reconociendo por haber compartido ese momento particular que era el nacimiento de sus hijos. Le recuerdo a quienes no saben que es obstetra. Sí. Entonces, bueno, hoy
que esos últimos partos que hice ya están lejos y que en ese tiempo transcurrido desde ahí para acá llegaron muchas otras personas más. Lo que yo quiero decirles a esas personas que no solamente yo, sino arrancando de quien está a la cabeza de esta lista, somos personas de Santa Cruz, a las que nos ha tocado vivir como a muchos de todos ellos, que venimos de familias que han peleado, como le pasa a muchos de los que están llegando recién ahora y que por ahí todavía no tienen una casa, no tienen un trabajo estable o están viendo cómo rebuscárselas para salir adelante y demás, que ahora tenemos a nuestros padres ya jubilados, a los que los tenemos, bueno, en el caso de Kaki en lo particular no, pero que se han quedado en esta provincia, que han tenido sus hijos, sus nietos, y bueno, que seguimos dando todo desde ahí con el corazón. Somos todos los de la lista santacruceños y comprometidos fundamentalmente con el proyecto que nos enmarca, que es el del Frente de Todos en este caso, que en la provincia supo marcar por sobre todo a Néstor Kirchner, y que hoy lo sigue adelante la compañera Alicia después de una pandemia y después de haber resistido al gobierno de Macri en la gestión anterior. Así que si uno no conoce, o una no conoce a quien está del otro lado, porque recién llega, porque hace poquito que vive acá, somos personas sencillas a las que nos toca vivir las mismas cosas que a todos ellos, y que para defender todo lo que necesitamos estamos del lado de aquellos que siempre lo hicieron, en esta provincia y en todo el país. Finalmente, ¿qué siente, no sé si ya le pasó o cuando le pase, que un muchacho ya de aspecto hombre, de barba, por pintarlo de alguna manera, la mire y le diga con voz más gruesa: usted fue la obstetra de mi mamá cuando yo nací? ¿Qué va a sentir del paso de los años? Una curiosidad de profesional. Ya se me pone no me gusta decir piel de gallina porque soy de Boca, pero ya al día de hoy se me pone la piel de gallina cuando me cruzo. Los primeros niños y niñas que recibí van a la universidad ya. Claro. De verdad. Entonces, cuando le dice, está en el primer año o el segundo año de la carrera de no sé qué, me dicen las madres, porque los chicos son pocos los que identifican eventualmente que yo estuve en sus nacimientos, pero las mamás, si me los cruzo juntos, claro, me dicen: ella fue la primera que te vio. Esa es fue la partera, no, ella fue la primera que te vio, le dicen a los chicos. Y es, no sé, hay palabras para todo, hay que saber encontrarlas, pero en este momento no sabría cómo definirlo. Es una emoción enorme. Yo tuve la bendición cuando volví a Turbio a trabajar de que todavía estaban las enfermeras que habían acompañado a mi mamá en su trabajo de parto. Mira. Eran doña Irene y Elenita Branzuel. Y yo qué sé, ellas me mimaban como si fueran hija de ella. Yo calculo que el día de mañana, cuando me los cruce a esos chicos, vaya a saber qué oportunidades yo tengo en la vida en ese momento, en qué estoy haciendo, pero van a ser todos como mis hijos. Uno es como que ya le damos una mano a todos los que podemos, independientemente de lo que los conozcamos o no, está en nuestra manera de ser. Además, bueno, hoy también tenemos el deber de hacerlo porque ejercemos una función pública. Pero desde el corazón es como que son nuestros protegidos, lo serán siempre. Diputada, ha sido muy amable y le agradezco la charla. Una vieja que barre le está contando a la otra: ¿quién es la que está en la radio? Dicen: es la hija del zapatero, es la partera de mi nieto. Eso es lo que somos. No otra cosa, sino que habitantes de este pueblo que quieren las cosas distintas y que luchan por hacer las cosas distintas. A veces salen bien, a veces no. Lo importante es, bueno, como Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay gente que lucha toda la vida y esos son imprescindibles. Lo mejor es que luche toda la vida, diputada. Esperemos que sí, estamos para eso. Gracias, que tenga una buena jornada. Un abrazo enorme a todos los oyentes.